Muy bien. Retomando un poquito estos temas de- del mismo, del convento que les estaba comentando, pues que al final es una de las construcciones también más antiguas de la Nueva España, o más bien de las construcciones mejor conservadas y que al final pues, son de las más antiguas, ¿no? Este convento. Perdón, un datito que ahorita acabo de leer, que de hecho lo estaba buscando en el libro. Hay un libro de George Kugler que se llama Arquitectura Mexicana del siglo XVI. Se dedicó, pues, George Kugler a, a encontrar toda la o más bien a hacer un catálogo prácticamente de toda la arquitectura que se conserva, sobre todo conventual, ¿no? Del siglo XVI, en donde justamente me acordaba un poco, por eso lo estuve buscando, que él menciona que estos 6 arcos probablemente son así de grandes porque en su momento, al no haber terminado la construcción de la iglesia, no se podía utilizar, por supuesto, para la Eucaristía, y en ese sentido, estas arcadas de grandes dimensiones funcionaban como una especie de capilla de indios, en la medida en que no había capilla de indios en el mismo espacio. Entonces, por eso las grandes dimensiones, para que también ahí participaran los indígenas, ¿no? En la Eucaristía, mientras se terminaba de construir esto. Digo, él menciona esta parte, ¿no? Sobre todo. Y pues que se los dejo ahí como dato curioso. Actualmente, este convento funciona como el Museo de la Estampa, como un museo de la estampa en donde, por supuesto, pues se exhiben grandes colecciones de magníficos grabados, ¿no? Que muestran a distintos personajes y acontecimientos de la historia de México y de la historia de Cuitzeo mismo entre los siglos XVI y XIX. Así que, bueno, ya prácticamente toda la estampa del siglo XX, todas estas estampas se mantienen aquí en el Museo de la Ciudad de México, pero el siglo, hasta todavía el siglo XIX se mantienen acá en Cuitzeo, en este Museo de la Estampa. ¿De acuerdo? Miren la fachada del templo de frente, en donde aparece Santa María Magdalena, por supuesto, en la parte alta, en el nicho principal, perdón, que está acompañada, por supuesto, en este caso si mal no recuerdo, no, perdón, estos no son personajes, son escudos de armas. Es el escudo de la Orden de los Agustinos y un escudo de España. Y si se dan cuenta, hasta arriba tenemos el águila, es el águila bicéfala, que tiene dos cabezas, que es el escudo o el símbolo de la orden de los Austrias, de los Habsburgo, ¿no? De los Austria-Habsburgo allá en España, que es justamente cuando se está construyendo este edificio o esta fachada, por supuesto, ¿de acuerdo? Si se fijan, es una fachada sobria, más no es sencilla, más no es simple, ¿no? Sino que tiene pues, su decoración con las columnas, unas columnas salomónicas, con sus capiteles, ¿no? Propiamente, y con simplemente pues todo este follaje que vamos a tener alrededor. Ahora, dentro del convento, por supuesto, en el museo, pues evidentemente todavía es un museo que está dentro de los espacios conservados del mismo convento, que en la mayoría de los espacios tendríamos esta pintura mural, pintura de carboncillo, con muchos elementos, muchos símbolos, de acuerdo a los espacios, de acuerdo al lugar en el que se encuentre. Otros tantos son sí,
pintura decorativa, pintura repetitiva, ¿no? Follajes simplemente que sirven para decorar el espacio. Entonces, vamos a tener esta combinación. Los guardapolvos y las, las repeticiones de símbolos, ¿no? En algunas, las cenefas, perdón, se llaman estas cenefas, que son repeticiones de símbolos, y por otro lado, pintura mural, que si se dan cuenta ya no en todos los muros se conservan, pero que aluden a pasajes, y en este caso, en este convento particularmente, son pasajes de la vida de Cristo y de María Magdalena. ¿De acuerdo? Que para el siglo XVI se había resaltado como una santa importante, o sea, se había rescatado, perdón, no resaltado, rescatado como una santa importante, un personaje importante dentro de la vida del cristianismo, ¿no? Dentro del cristianismo, perdón. Miren ahí, bueno, algunas imágenes, ¿no? Del mismo convento en distintos momentos para que tengan esta idea y para que se les antoje acudir ahí, ¿de acuerdo? Fíjense igual, volvemos al punto, ¿no? Con la pintura mural, ahora vista desde el otro lado, en donde ya aparecen estas grandes escenas. O sea, para que vean que no es una pintura pequeña, no son representaciones chicas, sino son grandes representaciones, ¿no? Escenas grandes aquí. La estructura del convento, vale decir que es una estructura pequeña, es una estructura simple. No tenemos bóvedas de cañón corrido, no tenemos nervaduras, no tenemos vigas, no tenemos viguería, que también es cara. Bueno, al final la bóveda de cañón corrido también es complicada, ¿verdad? Pero en teoría se entendía como que era más sencilla, más sobria, y entonces aludía justamente a esa pobreza, porque la viga en teoría pues es más compleja. Pero al final, arcos de medio punto con sus dinteles, la estructura, ¿no? Del cañón corrido con sus imágenes procesionales. Acuérdense que este claustro pues lleva un sentido, o sea, no pueden caminar en sentido contrario, sino generalmente en un solo sentido, que es lo que vamos a tener aquí, ¿verdad? Miren aquí, justamente, más del mismo convento, ¿ok? Ahora, otro atractivo del pueblo van a ser sus capillas, las capillas de barrios. En los distintos barrios, como en la mayoría de los pueblos, pues tienen su propia capilla, porque cada barrio tiene a su propio santo, y en ese sentido, cada barrio tiene su propia fiesta. En este caso, les llaman, y es curioso porque les llaman capillas de barrios o casas parroquiales u hospitalitos. Y en este caso de hospitalitos, tiene un poco la lógica por los hospitales que fundó el padre Quiroga, Vasco de Quiroga. ¿Se acuerdan que fue fundando hospitales en las distintas provincias de Michoacán, o la región de Michoacán? Bueno, hospitales me refiero a lugares de sanación del alma. No crean que es de sanación del cuerpo, sino sobre todo sanación del alma. Y en este caso, pues bueno, la población le empezó a llamar a estos lugares hospitalitos. Y entonces, pues hay fiesta ahora sí que cada fin de semana, en cada una de estas capillas, ¿no? La capilla de San Pablito, la del Calvario, la capilla de la Concepción, son unas de las que más destacan, y son las distintas capillas de barrio, pero al final, pues tenemos muchísimas. La mayoría de las revistas, y no, en realidad la de México Desconocido, me gustó mucho esta descripción que ellos hacen, no tanto de la capilla, sino de cómo visitarlas, porque dicen ellos, hay que recorrer las calles empedradas del poblado, mientras pues se visitan las distintas capillas tradicionales de barrio, disfrutando de unas deliciosas nieves tradicionales. Oye, entonces, pues en efecto,
las nieves tradicionales de Cuitzeo, pues son, así que literal son tradicionales, sobre todo las de frutos secos, ¿no? Y bueno, pues hacen un símil, o no un símil, sino hacen esta relación entre, mientras estás disfrutando de las nieves, puedes visitar las capillas, ¿no? Visitando y caminando por el mismo pueblo. Ok, no podemos dejar de mencionar, por supuesto, la laguna de Cuitzeo. La hermosa laguna de Cuitzeo, en el cerro, o cercana al cerro de Manuna, así se escribe el famoso cerro, pues que forma parte de los lagos que están en el eje neovolcánico, ¿no? Al final, todos estos lagos que tendremos aquí cercanos, o que tenemos aquí en Michoacán, pues son parte de los lagos del eje neovolcánico transversal de México y que pues de alguna forma son un regulador del medio ambiente, ¿no? O sea, son muy importantes todas estas lagunas porque regulan el ambiente y, y, bueno, son muy favorables también para la reproducción y la conservación de especies, tanto vegetales como de animales acuáticos, como de la misma fauna, la fauna silvestre, ¿no? Digámoslo así. Por esta razón, considero que no es digno así, ir a, ir a Cuitzeo de ida y vuelta, porque entonces no tendríamos la oportunidad, de ver los distintos paisajes y los distintos momentos en la laguna de Cuitzeo. El atardecer, el amanecer, eh, durante el día, durante la noche, ¿no? Si se dan cuenta, son muy diferentes los momentos del día y los paisajes que vamos a tener ahí en Cuitzeo. En donde, por supuesto, bueno, esta ya es una foto un poquito más arreglada, de hecho está muy morada, pero al final hay momentos, hay momentos en el día y sobre todo en temporadas del año en los que no es tan morado, pero sí se alcanza a ver cielos con tonalidades moradas al atardecer. Y esto es bueno, esto es importante, ¿eh? Ok, en este caso, pues justamente en la laguna de Cuitzeo, pues vamos a tener distintas actividades como la pesca, el kayak, también actividades acuáticas que llegan a ser, ¿no? Por supuesto, se puede ir a las orillas, de la laguna para un día de campo. Vamos, se puede hacer mucho en la laguna de Cuitzeo y entendamos lo que es una parte ecoturística, ¿no? Un atractivo ecoturístico, al final de cuentas, esta laguna. Cercano a Cuitzeo, de hecho, digo, aquí es algo curioso, porque la mayoría dice, o se ha tomado en cuenta incluso como parte del atractivo del pueblo mágico de Cuitzeo, esta, digamos, este pueblo, el famoso, ay, sí, el famoso pueblo de, perdón, Guandacareo, Guandacareo, perdón, no es Guandacareo, Guandacareo. El pueblo de Guandacareo, de hecho, ya pertenece a otro municipio, ya no es parte del municipio de Cuitzeo. En ese sentido, es raro que lo tomen como un atractivo del pueblo mágico de Cuitzeo. El asunto es que están muy cerca. Y en ese sentido, pues también, si uno va a Cuitzeo, pues puede ir aquí a Guandacareo, Guandacareo, perdón, la pronunciación es Guandacareo, donde tenemos la parroquia de San Jerónimo, la parroquia del Señor del Amparo, o sea, vamos a tener sobre todo, pues, bueno, ciertas iglesias, ciertas construcciones religiosas y sobre todo la zona arqueológica de Guandacareo, que son más o menos a 16 kilómetros de Cuitzeo, o sea, en realidad está a 5 minutos en coche, ¿no? Prácticamente a 10 minutos, pónganle en coche.
pues que fue parte justamente de los señoríos o del señorío de Cuitzeo, ¿no? Una zona arqueológica no tan pequeña, digo, no es muy amplia en extensión, pero sí con construcciones grandes, con construcciones importantes pues, que tienen que ver justamente con las deidades a la tierra, las deidades de la tierra y la deidad del sol, por supuesto, ¿no? Sobre todo. Fíjense, ya tiene cierto trabajo, ¿no? de mantenimiento y sobre todo también, más allá de la zona arqueológica, las aguas termales de Guandacareo, ¿no? Que también son atractivos. Aguas termales y en ese sentido, pues una gran cantidad de balnearios que vamos a tener allí. Como en todos los lugares, dicen que sus aguas termales tienen propiedades curativas. Sí, al final, por ser agua termal, pues tiene que ver con el azufre, tiene que ver con los minerales, y estos minerales, pues sí, tienen propiedades curativas, pues porque al final el cuerpo recibe bien todos estos minerales, ¿sí? Para distintos malestares. Otra zona arqueológica, esta sí está en Cuitzeo, es la zona arqueológica Tres Cerritos. Esta está más o menos a 5 kilómetros del pueblo, yendo hacia Morelia, con rumbo a Morelia. Y lo mismo, es una zona arqueológica pequeña, por supuesto, pues ya los espacios destruidos en la medida en que esto estuvo habitado a la llegada de los españoles y en ese sentido, pues sí destruyen el sitio que los arqueólogos han logrado rescatar, ¿no? Una serie de basamentos piramidales aquí. ¿Ok? Muy bien. Las fechas. ¿Cuándo son las fechas importantes en Cuitzeo? Por supuesto, pues vamos a tener la fiesta patronal de Santa María Magdalena el 22 de julio. ¿No? El 22 de julio, día de Santa María Magdalena, pues es la fiesta grande, en donde va a haber fiesta que en el resto del pueblo, ¿no? En todo el pueblo. Sin embargo, pues recientemente, bueno, no recientemente, perdón, también tenemos las fiestas de temporada, ¿no? Las fiestas de temporal, el 22 de septiembre, la fiesta del Templo del Cerrito, el 20 de noviembre, vamos, las fiestas eh, de cada capilla, ¿no? Como la de la Concepción, la Concepción es el 8 de diciembre, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Sí, el 8 de diciembre. Y bueno, vamos, distintas, la de San Juan, la de San Juan Bautista, la de Santo Domingo, distintas fiestas. Recientemente, de hecho en el 2019, se hizo la primera edición del festival Noche de Ánimas en la ribera del lago de Cuitzeo. Un poco retomando esta tradición michoacana del Día de Muertos o de las Noches de las Ánimas, y aquí pues simplemente se le nombró como Festival Noche de Ánimas. El año pasado en realidad fue el primero que se llevó a cabo y que bueno, no es que no hubiera una festividad o digamos una tradición, simplemente que ahora ya se conjuntó como una fiesta del pueblo. La artesanía tradicional de Cuitzeo, pues va a ser aquí en este caso por abundancia del árbol de tule, eh, pues es una artesanía de muchas canastas, de chiquihuites, de petates, de tapetes y de mucho, de escobas de estas de bashi que le llaman, ¿no? Sombreros, o sea, todo lo que se pueda construir con este tipo de fibra del árbol de tule. En efecto, esa es la artesanía tradicional del pueblo. Acuérdense que Vasco de Quiroga, a lo que se dedicó fue a enseñarles, digamos, oficios a los distintos pueblos para que fuera pues, una especie de sociedad, eh,
socialista, yo diría, ¿no? Todavía no existía el socialismo, pero prácticamente es eso, el socialismo, ¿no? Donde cada quien trabaja distintas cosas para que entre ellos puedan tener comercio y puedan tener intercambio de productos, ¿de acuerdo? Es la base al final del socialismo. Justamente. Y bueno, ya para que se vayan a, a, a comer, pues vamos a tener, por supuesto, la gastronomía tradicional, el mole de guajolote, el pulque, los uchepos, que es esto que les estoy mostrando aquí, unos tamalitos michoacanos, ¿no? Un tamal normalito, ¿no? Nada más que la preparación con su salsita en la parte de arriba, su cremita, el queso, pues es típico, ¿no? De Michoacán. Las corundas, por supuesto, ancas de rana, también es como gastronomía tradicional, los charales dorados, las mojarras de la laguna, las carnitas que no pueden faltar, aunque son más típicas de Quiroga, por supuesto, pero pues en todo Michoacán hay carnitas, el atole negro también, ¿no? El famoso atole negro hecho con piloncillo, rajas de canela y masa de maíz nixtamalizada. Muy, muy sabroso. Vamos a tener también dulce de calabaza, ¿no? Como gastronomía tradicional de Cuitzeo. ¿Sale? Pues bueno, eso es Cuitzeo. Eso es Cuitzeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado del pueblo mágico de Cuitzeo, que lo tenemos aquí muy cercano a la ciudad también, y que pues en algún momento haremos un recorrido para allá, y si no, seguramente, si no lo hacemos nosotros pronto, seguramente ustedes se quedaron con ganas de ir y lo harán muy pronto cada uno de ustedes, porque vale mucho la pena. Pues que pasen bonito viernes, bonito fin de semana. Nos vemos, ¿no? O nos escuchamos dentro de 8 días con otro pueblo mágico. Y bueno, a continuar, ¿no? A continuar esperando. La verdad es que creo que está valiendo la pena la espera en la medida en que, pues, al final eh, pues esto tenía que ser así, o sea, al final la parte de la cuarentena parece que no estamos yendo hacia adelante, pero en verdad yo creo que hubiera sido peor si no nos resguardábamos. Entonces, pues como decimos, vamos a esperar, ¿sale? Bonito fin de semana a todos. Cuídense mucho y saludos.